Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos, como siempre decimos, a una nueva misión de Jesucristo hoy. Realmente, cuando llega este momento de grabar el programa para compartirlo con todos ustedes, con toda la teleaudiencia de Jesucristo hoy, es hermoso este tiempo, es hermoso llegar a este lugar y de paso agradezco a las autoridades de este hotel, Catalina Spar, que nos dan el espacio para poder grabar el programa, por supuesto a Diego Mamaní también, Diego Mamaní Producciones. Y bueno, como les decía, es un placer cuando llega este momento y podemos grabar el programa, compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Que hoy hay un tema muy lindo que el pastor Manuel Ponce junto a Carlos de la Torre, que es el evangelista, van a traer, que es la oración en tiempo de crisis. ¿Y cómo está la situación hoy, no? Estamos en crisis. Nuestro país está en crisis. Nuestra provincia, bueno, todo el mundo está en crisis. Pero lo que menos hace la gente, la mayoría, es no buscar de Dios, es no orar. Simplemente quejarse o decir nada ni nadie nos va a ayudar. Pero la verdad que sí, hay alguien que sí puede cambiar, como dice la palabra, puede cambiar el luto en danza. Y este Dios maravilloso que desde hoy vamos a hablar. Pero también quiero, a ver, ¿cómo puedo decir? Yo sé que la familia del pastor Quintero nos ven siempre. Desde acá le mandamos un abrazo grande, grande. Y la verdad que lo sentimos. Nos hemos enterado que el pastor Quinteros falleció luego de una enfermedad de hace mucho tiempo que venía aquejándolo. ¿Quién es el pastor Quintero? Es el primer pastor que predicó la palabra de Dios en Jesucristo hoy. El programa que hace 20 años ha nacido acá en Tucumán, fue el único que dijo que sí, que creyó en este programa. Diego Mamaní es testigo, porque estuvimos hasta las 3, 4 de la mañana haciendo el programa. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, era el primer programa y no sabíamos ni hablar, ni sabíamos, quizás hoy tampoco, pero en esa época menos. Y tuvimos que hacer varias veces, un montón de veces, cortar, volver a hacerlo. Nos equivocábamos en una palabra. Y hasta las 4 de la mañana estuvimos haciendo el programa, pero salió el programa. Y el pastor Quintero, cuando lo fuimos a buscar, se dijo, no hay ningún problema, yo estoy con ustedes. Y hoy nos dejó, seguramente está con el Señor, seguramente Él está allá y nos está viendo ahora en este momento que estamos grabando a Jesucristo. Así que un beso al cielo y le dedicamos este programa a Él, Pastor Quintero. Eres Dios, eres quien
¿Qué tal? Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Jesucristo Hoy continúa este programa juntamente con el hermano evangelista Carlos de la Torre. ¿Cómo le va? Bendiciones. Bienvenido una vez más a una nueva edición de este hermoso programa. Estamos acá una vez para compartir la palabra de Dios, para llevarte un mensaje de aliento, para decirte que en medio de las crisis hay salida, hay solución a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración. Sabe que en los tiempos de crisis es importante saber de que no estamos solos. En los tiempos de problema, en los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad, cuando las cosas no salen bien, nosotros siempre tenemos alguien que pelea por nosotros y que nos asegura que el control lo tiene Él. Y ese es nuestro Señor, nuestro Dios. Amén, amén. Y en esta tarde queremos compartir el tema. ¿Cuál era, pastor? Repetime. Sí, vamos a ponerle, le hemos puesto por título en el día de hoy, en medio de la crisis, la oración en medio de la crisis. Amén, amén. Así es, muchas veces nosotros decimos, ¿y dónde está Dios cuando nos pasan las cosas? ¿Dónde está Él para ayudarnos? Pero Él dice, hijo mío, yo voy a estar contigo todos los días. A lo mejor no le vemos, pero Dios, dice en su palabra, Dios es espíritu. Y en la palabra de Dios tenemos todas las recetas, todas las fórmulas donde Dios nos ayuda cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando no tenemos fuerza. Él con su palabra nos levanta. En esta hora vamos a compartir una hermosa palabra en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 11 en adelante. Si quieres lo lees tú o lo lees como quieras. ¿Lo puede leer, por favor? Dice la historia, la primera parte de la historia. Encarcelados en Filipos. Esta es la historia del apóstol Pablo y Silas, cuando ellos estaban haciendo sus viajes misioneros por distintos lugares de Europa, de Asia. Y en este caso dice que zarpando pues de Troas, vinieron rumbo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y estuvieron en esa ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos afuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Ahí comienza a decir, ahí se solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la casa de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos allí. Entonces aconteció que cuando Pablo y Silas iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual le daba una gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el Evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el espíritu salió de ella en esa misma hora. Entonces mire lo que pasa después. Pero viendo sus amos que le había salido la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron y los acusaron injustamente diciendo, estos alborotan la ciudad y que enseñan costumbres que no son lícitas para recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándolo en las ropas, los azotaron con varas y después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel. ¡Wow! ¡Qué historia! Estamos predicando los otros días, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. A estos los azotaron por predicar y los metieron en la cárcel por predicar. ¿Qué opina, pastor? Claro, esta historia del apóstol y su compañero, que ellos estaban predicando en esa ciudad, corresponde a una historia tremenda, ¿no? Porque Pablo podría haber seguido a otro lado, pero decidió quedarse en ese lugar porque encontró una sierva de Dios y su familia le pidieron que se quedara. Hasta ahí está todo bien, está todo hermoso, pero cuando se vienen las complicaciones, puntualmente el apóstol Pablo y Silas encontraron
que a ellos le iba muy bien en ese lugar porque a la hora de la oración ellos salían de la casa de esta familia y se registraban en ese lugar porque era la hora de la oración. Quiere decir que ellos iban a orar. ¿Por qué? Porque al Señor se lo busca en todo tiempo. Se lo busca en tiempo de necesidad. Ellos no tenían necesidad hasta el momento, ellos no tenían esa necesidad, pero sí demandaba de parte de Dios que ellos tenían que estar ahí. Dios les había comisionado y ellos tenían que estar en la oración. Ellos eran personas que jamás dejaban de orar. Las cosas le iban bien, ellos estaban orando. Ellos estaban tristes, ellos estaban orando. No había motivo del por qué ellos bajaran los brazos de la oración. Y hay algo que disgusta a Pablo, pero es porque, imagínate tú, si hay alguien que realmente no quiere que estés en la casa de Dios, es el enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proveerse de distintos medios y de métodos como para hacer de que no llegues a tiempo a la oración en la casa del Señor. Es lo que le sucedía a Pablo. Si Pablo se molestó, no era porque la mujer le adivinaba, no era porque la mujer le decía, estos son siervos de Dios. No, porque ella sabía la hora que salía Pablo para ir a la oración y él no le gustaba llegar tarde. ¿Cómo? No sé si será o se me hace a mí, pero hay mucha gente que todavía en este tiempo llega muy tarde a la iglesia, llega solamente a la hora de la prédica, llegan para la oración, la imposición de mano del ministro y luego se van, se retiran, pero no llegan antes. Entonces Pablo no, Pablo era un hombre que él era sensato, él decía yo voy a ir desde antes que comience porque hay que llegar, saludar a los hermanos, compartir, confraternizar, pero en la casa del Señor se va a adorar a Dios. Entonces ahí Pablo se molestó, no se molestó el primer día ni el segundo, varios días después, ella seguía con esta misma situación. Entonces Pablo recibe la revelación de parte del Espíritu Santo y le dice quién era esa mujer y lo que tenía. Sí, era una mujer con un espíritu de adivinación y en estos tiempos también mucha gente consulta adivinos, brujos, para ver cómo va a ser su futuro, para ver o para arreglar pareja o para desarreglar parejas. Ese espíritu está comandado por el espíritu de las tinieblas, al contrario del espíritu de Dios que busca reconciliar a la gente con él. Al contrario, esta mujer los daba voces ahí diciéndoles, hombres, estos hombres son siervos de Dios, daba gritos molestándolos. Entonces Pablo se volvió y le dijo, apártate de esa mujer, al espíritu que la estaba poseyendo. Y podemos ver que en esos tiempos, como los tiempos de hoy, hay gente que está, no digo poseída, sino dominada por espíritus de muerte, de suicidio, de lascivia, de violación, de todo eso que está dirigiendo este mundo de tinieblas. Entonces, nuestra tarea como hijos de Dios, nuestra tarea como enviados de Dios en esta tierra, como embajadores, es ir en contra de todos esos espíritus. Y Pablo se molestó y le expulsó el demonio que tenía esa chica, el espíritu que la dominaba, y resulta ser que esta mujer era la fuente de ingreso de un noble de ese lugar, y aquel noble se disgustó mucho, se enojó que le hayan liberado su fuente de ingreso. En vez de ponerse contento que un alma sea libre de las ataduras del enemigo, se puso mal e hizo todo un teatro para ir a la justicia y hacerlo encarcelar a Pablo y a Sila, que iban tranquilamente a orar. Eso es un espíritu pitonista, un espíritu de Pitón, dice la Biblia, sí. Es un espíritu de divino, un espíritu hechicero. Entonces, no hubo problema hasta ahí, pero el diablo siempre está tratando de obstaculizar el camino de los hijos de Dios. Hoy en día algo muy parecido está sucediendo. La Biblia dice que en los tiempos últimos, cuando ya el Señor Jesucristo vaya a venir, este tipo de cosas del ocultismo va a empezar a florecer. Y no es de sorprenderse de que ese espíritu tenga que
tratar de frenar a quienes predican el Evangelio, a quienes llevan las buenas noticias, las buenas nuevas del Señor, porque la Biblia dice que el camino que conduce hacia la perdición es un camino ancho, espacioso, y muchos son los que transitan por él, mientras que por el camino angosto, aquellos que han decidido que sus vidas le pertenezcan al Señor y predicar su palabra, bueno, le encuentran un poco obsoleto, palabras viejas, evangelio distinto, y porque ahora tiene nueva revelación, porque esos son espíritus pitonistas. Así es. Esos son espíritus de adivinación. Entonces, pero nosotros tenemos la palabra profética más permanente. Vamos a ir a una pausa. Luego con el evangelista vamos a retomar y vamos a ver la actitud de los varones, de los hijos de Dios, de los siervos del Señor, la actitud de ellos en los tiempos de crisis. No se quede. Gracias por estar ahí. Continuamos. Jesucristo hoy. La oración en tiempos de crisis. ¿Sabe? Comentábamos recién con el hermano evangelista. Pablo no tuvo problemas, no tenía necesidad de tener problemas, pero sin embargo él eligió esa parte del camino. Así como cuando nosotros decidimos tomar de decir vamos nosotros a servir al Señor y lo vamos a hacer de la mejor manera. Entonces unos empiezan a instruirse en la palabra del Señor, otros siguen el camino de la oración, otros siguen el compañerismo de los hermanos. Entonces la iglesia se ve beneficiada debido a esto, pero el enemigo siempre se nos levanta. Ahí estaba Pablo con un problema tremendo a partir de ahora. Ahí estaba Pablo después de haber sido acusado injustamente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero esto fue una acusación injusta porque nada tenía que ver con alborotar la ley ni nada por el estilo, sino que por la venganza de un hombre lo metieron preso. Dice, después de haberlo azotado mucho con unas varas así de afata, que te acordás cuando te daban, sí, le daban en la espalda, y dice, le dieron la orden al carcelero que los guardase con mucha seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Estaban ellos ya en el último calabozo, yo me imagino que un calabozo oscuro, o no sé si será en un subsuelo, abajo en el último escalón, ahí abajo donde no llegaba la luz, donde era un sitio húmedo, ahí lo metieron y sobre todo le metieron un cepo en las manos y cepo en los pies, cadenas pesadas. Pero mire lo que hace el poder de la oración, el poder de la alabanza. Dice la Escritura en el verso 25 del capítulo 16. Pero a la medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios. Mira, en medio de una circunstancia contraria, en medio de la aflicción, en medio de la oscuridad, en medio de toda esa humedad, en medio de todo ese mal olor, dice que Pablo y Sila cantaban himnos a Dios, cantaban y hacían alabanzas y oraban a Dios. Amén. Mira qué tremendo, pastor. Así es. Qué tremenda es la oración y la adoración y la alabanza a Dios. Decíamos hace rato y en programas anteriores lo necesario que es la oración, porque la oración es hablar con Dios, es un diálogo fluido que podemos tener entre el Señor y nosotros, es la única conexión que tenemos con el Padre, es justamente la oración. Es lo que nos demuestra acá, luego de que Pablo y Silas estuvieran presos, luego de que le hubieran pegado injustamente, porque ni siquiera le habían hecho juicio y ellos ya habían tomado la justicia por sus manos, ¿no? Sí. Era tremendo lo que le estaba pasándole. El hermano decía una fata, la Biblia dice una vara de almendro, o sea que estamos hablando como algo como cuando nos agarramos con la mora, sí, y nos daban a nosotros. Y todo porque ellos estaban predicando el Evangelio del Señor. Hoy nosotros, en este presente tiempo, como Pablo, cuando nos decidimos por el Señor, siempre el enemigo va a estar trazando. Te va a mandarte una divina, te va a mandarte una chismosa, te va a mandar un chismoso, te va a mandarte a alguien que no tenga nada de Dios, pero que va a asegurar que Dios se lo ha revelado. No hay revelación si no proviene del Padre, no hay revelación si no proviene del Espíritu Santo de Dios. Y
yo quiero que usted se fije, acá no hay agresión de parte de Pablo hacia la mujer, sino directamente hacia el espíritu inmundo que estaba en ella, que estaba poseído por esa persona. Por eso nosotros, cuando nosotros estamos en una situación como esta, debemos de estar llenos del Espíritu Santo, como lo estaba Pablo y como Silas. Porque de lo contrario no vamos a poder echar demonios fuera. Y una de las cosas que el Señor le encomendó a la iglesia fue esa, echar demonios fuera. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero claro, vuelvo a reiterar que el enemigo va a tratar de sacarnos del propósito de Dios de alguna manera. Entonces, pero si nosotros estamos como Pablo y como Silas, de decir, estamos llenos de Dios, la presencia de Dios es con nosotros, aún cuando te vengan con todas las cosas que quieren destruirte, porque lo van a tratar de hacerlo, aún personas que hace mucho tiempo van a la iglesia y mira, es para que el cristiano lo piense. Pablo lo llevaron, decía el hermano evangelista, lo que dice la palabra, al último de los calabozos. O sea, no tenían posibilidad de salir. Lo consideraban tan peligroso, por haber hecho el bien, lo consideraban tan peligroso, que dice que lo ataron con grilletes. Ellos no tenían posibilidad de estar parados. Solamente dos posiciones tenían ellos, sentado y acostado. Ahora hay una tremenda situación, porque si estaban acostados y le pegaron en las espaldas, le lastimaron las espaldas, estaban todos ensangrentados. Imagínate tener, así como estaban solamente en la ropa interior, de que tengan que estar en ese suelo húmedo, ese suelo que tantas torturas hubieran hecho antes, en ese cepo. A ese lugar nos quiere llevar el enemigo de nuestras almas. Dolorido como estás, no le va a importar si estás bien, si estás mal. Cuanto más bien estés, más adentro te va a llevar para que te dé un escarmiento, así tú no salgas de ese lugar. Pero tenemos una enseñanza. Qué bueno que fue el Señor y que nosotros 2000 años después de esta historia, aproximadamente 2000 años y un poquito más, la tenemos que estar repitiendo. Lo que le valió a ellos fue la oración. Es decir, no me quejo de lo que me está pasando. Me tenía que pasar y está pasando. No me quejo, lo voy a soportar. El mismo apóstol luego le decía a los filipenses, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, me da fuerza, me da poder, me da autoridad. Pero eso lo hace a través de la oración. Por eso, en los tiempos de crisis, no sé cuál será la angustia que tienes, no sé cuál será tu incertidumbre, pero lo mejor que puedes hacer es no pensar en ese problema y sí pensar en adorar a Dios y en cantar salmos a su nombre. Así es, podríamos hacer otro ejemplo, pero eso es harina de otro costal, porque muchos pastores, apóstoles de hoy en día, muchos cantantes de hoy en día te exigen ciertos condicionantes para predicar o para adorar o para alabar. Justamente algunos cantantes en este mismo hotel rechazaron este hotel porque no tenía jacuzzi o porque no tenía alguna cosa. Por ejemplo, viene el carcelero y le pregunta a Pablo, ¿cómo estás ahí abajo? ¿Bien? ¿Necesitas algo, Pablo, para adorar a Dios? ¿Necesitas un agua desmineralizada? ¿Necesitas alguna toallita especial, Pablo, para cantar esos himnos? No, Pablo estaba en las peores circunstancias ahí abajo. Nada comparado con los apóstoles o cantantes de hoy. Pero dice que cantaban himnos a Dios y que oraban constantemente en medio de la aflicción. ¿Y qué pasó? Sobrevino de repente un terremoto tremendo que movió los cimientos de esa cárcel y se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se cayeron. Número uno, los cimientos se movieron, las estructuras se quebraron. Cuando usted ora, cuando usted canta, las estructuras del enemigo se quiebran, las estructuras del enemigo se caen, se afloja todo cimiento, por más duro que sea el mensaje del diablo, ese cimiento se tiene que quebrar. Número dos, dice que las puertas se abrieron. Era tanto el movimiento que se rompieron los cerrojos y las puertas se abrieron. Yo vengo a decirte en esta hora, tú que estás ahí, mamá, o que tu hijo está en adicciones, o que tu hijo está en los vicios, o que cualquier problema económico, cuando tú oras y adoras, los muros se mueven, las puertas se abren, las puertas de trabajo se te van a abrir, las puertas de la economía se te van a abrir, las puertas del cielo y la ventana del cielo se van a abrir. Y número 3 dice que se cayeron las cadenas, los grilletes que eran gruesos, los grilletes que tenían que romperlos con martillos se abrieron en forma natural.
legal. Para Dios nada es imposible, mi amada. Los muros se caen, las puertas se abren y los grilletes de los vicios se van a cortar. Las cadenas se van a cortar en el nombre de Jesús. Ese es el nombre más grande que nosotros tenemos, es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en esos tiempos de crisis, verdad, y tomo lo que el evangelista dice, en ese momento de Pablo y de Sila, cantaba uno una alabanza y el otro oraba, y no tenían quien le ponga la musiquita de fondo y claro, te pongo la música. No, nada, ellos y el Espíritu Santo que jamás los dejó. La oración de ellos, mire, me viene a memoria el cántico de Moisés, el cántico cuando salió de la tierra de Egipto, ese cántico que él decía: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Qué tremenda expresión de poder nosotros, en nuestra crisis, en nuestro problema, poder decirle: Señor, hoy estoy así, pero estoy seguro que cuando usted lo disponga, yo voy a ser libre. Y mis cadenas se caen en el nombre de Jesús. Y no va a pasar mucho tiempo, porque no pasa mucho tiempo, porque Dios te contesta la oración al instante. Pastor, mira, el mensaje evangelístico viene a continuación, porque todo ese terremoto, todo ese temblor en medio de la oscuridad de la noche, se abrieron las puertas y el carcelero dice: se escapan todos. Pero Pablo dice: tranquilo, no te preocupes, no te hagas ningún mal. El carcelero, como costumbre de los romanos, dice que si cometía algún error, lo iban a matar. Pero el carcelero mismo sacó su espada para matarse y le dice: Pablo, tranquilo, acá estamos todos en la oscuridad. Y vino el carcelero con una antorcha iluminando y ahí estaban todos, ninguno se había escapado. Entonces la historia es que el propio carcelero vio el poder de Dios en carne viva y le dice: Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo quiero ser salvo, tanto de los romanos que lo iban a matar, y ¿qué puedo hacer salvo para conocer ese poder? Y Pablo le dice: cree en Jesucristo solamente, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje: cree en Jesús y tu familia, tu casa va a ser salva. Por más que tengas problemas, por más que estés afligido, hacé como este carcelero. Recibí a ese Jesús en tu corazón. Dice que después se bautizó ese carcelero esa misma noche, antes que aparezca la luz del sol. Dice que los llevó a su casa, los lavó, los limpió, les dio de comer. Amén. Esa es la historia en este corto tiempo que tenemos para compartir. Dios te bendiga. Y saben, ya vamos finalizando Jesucristo hoy y dejarle este mensaje. Cuando Dios tiene que hacer algo importante, así estés, donde estés, con quien estés, Él lo va a hacer. Estos dos hombres estaban sufriendo horrores, pero Dios le permitió que un alma que vale más que todo el oro del mundo se convirtiera a los pies de Jesús. Y lo otro, que él y toda su casa. Después dice que toda su familia se convirtió. Se bautizaron todos y fueron ahí. Así que tu momento de tristeza, tu momento de dolor, tu momento de angustia, de desesperación, que no sabes qué vas a hacer, que no sabes a dónde vas a recurrir, Dios va a sacar algo muy lindo de eso, porque para algo Dios te trajo. Recuerda, en tu tiempo de crisis, el Señor, a través de la oración, te va a escucharte, y esa oración va a hacer lo que Dios ha hecho. Va a romper cadenas, desatar ligaduras, se van a formar nuevas iglesias, porque Él lo hará. A través de Jesucristo hoy se ha dicho esto, que es una gran verdad. Dios le bendiga a todos.